Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Con Mirada de Mujer, un espacio de conversación sobre aquellos temas que realmente interesan. Un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Conduce la periodista Alejandra Riveros Martínez y la participación de la periodista Sofía Reyes Medina. Con Mirada de Mujer. ¿Cómo están todas, todos? Muy bienvenidos, bienvenidas una semana más a nuestro Con Mirada de Mujer, aquí a través de la radio Universidad Central. Tenemos este espacio semanalmente para poder conversar de estos temas que nos interesan y dar nuestra opinión como mujeres. Les habla Alejandra Riveros Martínez, académica aquí en la Universidad Central. Y también quiero saludar a mi querida Sofía Reyes Medina. ¿Cómo estás, querida Sofía? Hola, Alejandra. Muy bien, contenta, corriendo. Igual ha sido una mañana ajetreada para contarle a nuestra audiencia. Venimos de un evento importante con Alejandra. Así es. Donde se dio cierre al proyecto de investigación, de innovación en educación superior, el INE Género que tiene la Universidad Central, un proyecto del que yo fui parte mucho tiempo, así que vengo como con las emociones igual de haber participado en ese cierre, pero muy contenta de haber estado ahí, entonces vengo como con esa emoción en realidad. Sí. Bueno, aprovechemos este espacio también, dado que es un espacio donde conversamos desde las mujeres y para las mujeres, como dice nuestra cortina, nuestro eslogan, de felicitar a todo el equipo que desarrolló este gran trabajo por 3 años, ¿no? Sí. Aquí en la Universidad Central, estos INES Género son verdaderas herramientas o programas que se instalan en las universidades. Distintas universidades tienen estos programas. 33 en la actualidad. En la actualidad, y para nosotros como UCEN significó harta ayuda en instalar, por ejemplo, algunas situaciones puntuales para disminuir brechas en el fondo de las mujeres académicas en comparación con el resto, ¿no? ¿Tú nos podrías hacer un breve resumen? Sí, les cuento muy rápidamente porque creo que además es importante porque, el proyecto INE Género es una herramienta que tiene la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo a través del Ministerio de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación, que lo que busca es, como dice Alejandra, instalar capacidades dentro de las universidades para la reducción de brechas de género. Son proyectos que duran 3 años. Es plata que se le entrega a las universidades para que las universidades a su vez hagan diferentes acciones para esta reducción de brecha. Entre esos 3 años pasaron muchas cosas. Estuvieron las mismas integrantes del proyecto INE Género más de una vez aquí sentadas contándonos del tema. Y el día de hoy, en una ceremonia muy bonita, se dio cierre oficial a este proyecto, que como contaba Alejandra, no solo está presente en la Universidad Central de Chile, en la actualidad son 33 universidades a nivel nacional que poseen este proyecto INE Género, pero la Central fue de la primera camada. Sí. Fue de las primeras universidades en Chile que tuvieron esta adjudicación, que se postuló por ahí por finales del 2021, y las primeras 3 universidades que adjudicaron en la Chile, la USACH, la de Conce, como estas universidades más grandes, digamos, estaba ahí la Central dentro de esas, lo que nos pone en una posición importante porque fuimos las pioneras en estos proyectos, así que hoy día se cierra ese proceso y es un proceso importante y ha sido también un poco parte del Con Mirada Mujer porque, como les comentaba, han estado aquí investigadoras del proyecto trabajando, han estado conversando, ha estado parte del equipo. Bueno, yo misma que vengo del proyecto INE Género, que fue en el lugar donde primero entré a trabajar, y porque además el proyecto INE Género ha tocado temáticas que están relacionadas con el Con Mirada de Mujer. Como bien dice nuestra cortina, como bien dice Alejandra, estamos buscando temas que son para la mujer y desde las mujeres, y el género sin duda es una temática que, si bien no involucra solo a las mujeres, es una temática que involucra a todas las personas, ha sido levantada desde las mujeres, entonces en ese sentido es algo que nos importa. Y hoy día se cerró, ahí estaba Alejandra en el público, ahí estaba yo de maestra de ceremonia. Fue un evento muy bonito, muy significativo, y ya para cerrar creo que es importante decir que, no solo felicitar al equipo, que es un equipo total, buenísimo el equipo, súper profesional, sino que además la idea es que estas cosas se instalen
y que el tema del género pasa a ser una cosa importante no solo en nuestra institución, sino en todas las instituciones de educación superior. Así que muchas gracias por el espacio como para contar de aquello. Y ya que tengo la palabra y para seguir con los saludos de bienvenida, voy a agradecer al equipo de la radio de la Universidad Central que semana a semana nos acompaña. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias, David, ahí están en la cámara, y también por supuesto saludar al director de la radio, Juan Francisco Ortún, que semana a semana también está ahí pendiente de lo que estamos haciendo en el Con Mirada de Mujer. Así es, me sumo a todos los saludos que dio nuestra querida Sofía, y vamos a aprovechar de saludar también a nuestros auditores y auditoras de Radio Peregrina, que está en Calama 93.1, en radioperegrinafm.cl, que ellos transmiten nuestro querido Con Mirada de Mujer. Así que saludos a toda la región de Antofagasta a través de Radio Peregrina. Y vamos desde ya a presentar a nuestra invitada que tenemos en esta semana. Nuestra académica vino en una ocasión anterior para hablar de temas internacionales, y como han pasado tantas cosas internacionales estas semanas, yo creo que es tiempo de analizar con una voz experta en esta materia. Me refiero a Ana Kowalczyk. Nunca lo pronuncio bien, pero ella me entiende, ella lo va a decir bien. Ana es doctora en Ciencias Políticas, magíster en Política Internacional, directora de la carrera de Ciencia Política aquí en la Universidad Central, y tiene un largo currículum que después vamos a ir dando cuenta de ello. Ana, bienvenida a nuestro espacio. Hola, ¿cómo están? Hola, muy es bien. Un agrado estar acá nuevamente. Sí, Ana ya se repitió. Muy, ¿cómo lo pronunciaste Kowalczyk. antes? Ahí, Kowalczyk. Sí. Dilo, Sofi. Kowalczyk. Lo siento, No confundir Ana. con Vicente Kovacevic. No. Que es parecido. Anita, muy bienvenida a hablar de este tema, porque hay hartos temas, ¿no es cierto?, a nivel internacional, y queremos partir desde ya como conversando un poquito al respecto. No sé si tú tienes como una jerarquización en aquellos puntos más álgidos en estos momentos que quizás nos llevan a preocuparnos a nivel internacional. El más reciente, en el sentido de, por lo menos la conmoción periodística, tiene que ver con lo que ha pasado ahí en Gaza, pero también hay otros conflictos, ¿no? Entonces, queremos conocer tu opinión en torno a esto que está impactando a nivel internacional con algunos problemas entre los países. Sí, bueno, primero que nada estoy muy contenta de estar acá nuevamente. Nos vimos la última vez hace como un año, parece, sí, que más o menos. Justo cuando fue poco después de cuando Hamas ingresa en Israel, y estamos incluso pensando qué va a pasar, ¿no? ¿Se acuerdan que pensamos que podría haber una intervención, pero sería un desastre si hubiera existido una intervención de Israel en Gaza, ¿no? Estuvimos en esas especulaciones, y desde ese momento ha pasado harto, no solamente en Oriente Medio, pero también en otras partes del mundo, ¿no? Hay otros conflictos armados, pero también situaciones humanitarias muy preocupantes en diferentes partes del mundo, ¿no? Lamentablemente, cómo funcionan medios de comunicación, normalmente se enfocan en una cosa y después saltan a otra y se olvidan de la otra cosa, y ahí vamos saltando, ¿no? Gaza, ahora se habla mucho de Gaza, sobre todo durante el año pasado, por la magnitud de crisis humanitaria que se presencia, pero antes tuvimos varios años en los cuales no se hablaba prácticamente, por ejemplo, de Palestina, ¿no? Al mismo tiempo hay situaciones humanitarias fuertes en África Central, por ejemplo, que son tremendas, y los medios de comunicación están totalmente silenciosos sobre aquellas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí yo en ese sentido no sé si tengo como jerarquía, pero yo creo que es a lo mejor no necesariamente podríamos hablar tanto de Gaza, porque eso está en todas partes, ¿no? Sabemos que la cantidad de muertes que se produjeron durante el año pasado es tremenda, ¿no? Ahora, situación con falta de acceso de agua, países europeos están pensando sobre llevar ayuda a esas zonas, entonces es una situación muy desesperante, pero bueno, ahí hay otros, ¿no? Hay conflictos el que había mencionado en África Central, el llamado Sahel, la zona de Sahel Central, países Níger, Malí, ¿no? Sobre todo, donde la situación humanitaria lleva años empeorándose.
con organizaciones internacionales de refugiados, hablando de incluso 14 millones de personas que necesitan algún tipo de ayuda humanitaria o algún tipo de apoyo con nutrición, por ejemplo, ¿no? Una zona donde se cruzan conflictos armados, golpes de Estado. Tuvimos los últimos 5 años como 8 golpes de Estado en esa zona, no solamente donde se cruzan temas de medio ambiente, de cambio climático, que se come prácticamente las tierras útiles para criar animales y para hacer crecer productos necesarios para la vida, ¿no? Una zona en la cual más de 85% de personas viven en realidad de la tierra. Vemos una situación muy desesperante también, ¿no? Y que por alguna razón no está casi presente en medios de comunicación, ¿no? Pero eso es muy importante. ¿No? Tenemos el tema de ya la prolongada guerra en Ucrania, ¿no? Que también ha tenido un giro muy preocupante últimamente, porque vemos cada vez más civiles que mueren en esa guerra, ¿no? Solamente en el mes de junio habían como 260 civiles muertos, ¿no? Producto de las manadas de drones que envía Rusia, ¿no? Atacando sobre todo edificios, viviendas, ciudades, ¿no? Entonces hay un giro preocupante desde este punto de vista, ¿no? Porque obviamente los que luchan en la frente, la cantidad de personas que han muerto es también tremenda durante todos esos años, ¿no? Pero ese aumento de civiles que mueren en ese conflicto es muy preocupante. Y bueno, y también en Asia, ¿no? El tema de Taiwán. Durante ese año y el año pasado vimos estos aumentos de simulaciones militares como bien potentes, que nos dicen que ahí puede haber también un punto puede empezar a chispar cada vez más, ¿no? Esa zona, junto con algunos también conflictos fronterizos en algunos países de Asia del Este, ¿no? Entonces, en el mundo hay cosas que pasan, ¿no? Hay situaciones que pasan en el mundo, no solamente en el mundo, ¿no? Si hablamos sobre situación humanitaria también en Chile, ¿no? La situación de pobreza en Chile es también tremenda, pero de eso ya también se habla desde hace muchos años, décadas o siglos. Anita, cuando escuchamos de estos conflictos, de los que tú mencionaste, ¿no? En la situación en Gaza, el tema en Ucrania, Rusia y lo de Taiwán, desde Chile, estoy hablando a nivel como del ciudadano común y corriente, ¿no? Uno dice, bueno, uno se preocupa si tiene cierto nivel, digamos, de humanidad, finalmente ves niños amputados, la situación de cómo civiles quedan en las condiciones que quedan, algunos fallecen, pero en lo concreto, ¿cuál es no sé si hablar del rol, pero qué nos pasa como Chile al ver tan de lejos esto? Como tu voz experta en una politóloga, ¿cómo tú ves que un país tan aislado o tan, no puedo decir que es aislado porque estamos hiperconectados, pero físicamente, ¿no? Uno ve que está a la distancia años luz, pero en lo concreto, ¿hay repercusiones para países en América Latina y nosotros? O sea, mira, el tema que América Latina tiene sus propios problemas, o sea, malnutrición infantil, o sea, se habla de eso desde hace décadas, ¿no? También en el sentido, podemos hablar de Gaza, de Malí, de Chile también, ¿no? De la situación de vivienda, que hoy tantas viviendas sin agua potable, ¿no? Tantos problemas con educación, ¿no? Básica, media. Entonces, y de alguna forma todos vivimos con eso, sabiendo eso, ¿no? Sabiendo que eso está al lado. Entonces, nosotros como humanos nos acostumbramos, ¿no? O sea, yo acá anoté varios números, ¿no? 35.000 muertos, 150.000 muertos, ¿no? 14 millones de esas personas que necesitan asistencia en diferentes zonas, pero en el fondo
Yo creo que hoy esos números, que podríamos dar los mismos números para Chile, por ejemplo, ¿no? Pero viendo el tema de pobreza multidimensional, ¿no? Que son dramas, ¿no? Lo que pasa con cáncer, por ejemplo, vimos últimamente en noticias, ¿no? Las personas que tienen diagnóstico de cáncer y se quedan sin licencias médicas, ¿no? Que en muchos casos se condena a muerte no solamente de ellos, pero las personas que pueden depender de ellos. Y son dramas que se viven, pero de alguna forma yo creo que estamos como perdiendo sensibilidad, ¿no? Como hablamos de un mundo interconectado, que somos muy, muy interconectados, y al mismo tiempo como perdemos, porque tenemos menos contacto con la realidad, ¿no? Hay estudios que muestran que participamos menos en nuestras comunidades, ¿no? Incluso en la comunidad nacional. Nos enfocamos más en asegurar nuestras pensiones, nuestros almuerzos, ¿no? Educación de nuestros hijos, en el fondo, ¿no? Vivimos desconectados, vemos el mundo cada vez más a través de pantallas. Entonces, esos números internacionales o nacionales, si tienen impacto, probablemente no tienen mucho impacto, ¿no? A veces sí se usan esos números para apoyar ciertas agendas políticas de repente, ¿no? El tema de tanto foco, por ejemplo, en un lado, por ejemplo, nos bombardean con esas imágenes de Gaza, ¿no? No lo hacen con Malí, por ejemplo, se debiera hacerlo, pero no se lo hacen por alguna razón, ¿no? Entonces, hay también siempre hay manipulación detrás de lo que se muestra, ¿no? Porque se muestra lo internacional y no se muestra tanto lo que pasa en el país, por ejemplo, en ese sentido. O sea, Ana, entiendo por lo que te escucho que en el fondo, sin desmerecer o sin perder el foco en las crisis humanitarias que están pasando al otro lado del mundo, quizás también estas crisis deberían ser una invitación a que observemos qué está pasando en nuestro patio, por decirlo de una forma, como qué está pasando en nuestro país, en nuestro cotidiano, donde claro, quizás las dimensiones son distintas y no estamos presenciando concretamente una guerra, pero también tenemos crisis humanitarias. También estamos en situaciones donde hay personas que no están teniendo, en el fondo, acceso a derechos básicos. Entonces quizás también ahí hay una invitación, también un poco mirarse como para adentro, tal vez. Bueno, siempre es como, yo no sé si es como un trabajo individual, ¿no? Porque en realidad vivimos en sociedades muy desconectadas, de todo. Pero sí, es cierto que lo que está pasando en África subsahariana o en Gaza, ¿no? Es la magnitud y concentración de lo que está pasando es grande, ¿no? Porque en pocos lugares, en Chile no hablamos de 200 muertes por drones, por ejemplo, claro, diarios, ¿no? O mensuales, no hablamos de eso. Pero sí, seguramente, por lo menos cuando pensamos desde como ciudadanía común y corriente, ¿no? Porque podemos también pensar desde el punto de vista del país, como política exterior de Chile, ¿no? En ese sentido, Chile está presente en foros internacionales, ¿no? Naciones Unidas, si bien se lo cuestiona harto, por su ineficiencia, ¿no? Pero imagínense que tenemos esta asamblea donde cada país tiene un voto, donde se debaten temas internacionales, donde se establecen estándares, ¿no? Para lo que es aceptable y lo que no es aceptable, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí Chile como país tiene también una voz para recalcar lo que es aceptable y lo que no es, ¿no? Porque en el fondo esos foros internacionales en los cuales Chile es muy activo y muy colaborativo, ¿no? como país, nos ayudan a como establecer justamente esos estándares de lo que consideramos bueno o malo, ¿no? La Convención de Derechos Humanos, por ejemplo, ¿no? Que hoy consideramos que no es aceptable torturar personas, ¿no? por fines políticos, pero eso no fue tan seguro hace algunas décadas. Entonces, y hoy a nivel mundial, y eso es porque es un tema que se tomó a nivel mundial, como se debatió, se votó a nivel mundial, hoy hay un consenso casi global que por lo menos tratamos de ir en esa dirección, ¿no? Eliminar todo tipo de violación
de derechos humanos, queremos luchar contra el cambio climático, ¿no? Y ese mapa, como donde vamos como humanidad, ahí cada país contribuye, ¿no? Y contribuye a través de las personas que son electas nacionalmente, ¿no? Por eso vemos también que hay algunos países que eligen personas que tratan de desfinanciar organizaciones internacionales, ¿no? Tratan de salirse o incluso cuestionan esas normas, podríamos decir, humanitarias, medioambientales, de género, globales que hace 15 años se consideraban como sentido común a nivel como global, y hoy ya son cada vez más cuestionadas, y eso es porque hay procesos nacionales también que repercuten en lo global y en los estándares globales. Bueno, estamos conversando sobre conflictos internacionales y diplomacia multilateral. Eso después nos va a explicar Anita, ¿ya? El concepto de diplomacia multilateral. Estamos hablando con Ana Kowalczyk, quien es directora de la carrera de Ciencia Política en la Universidad Central. Y vamos a hacer la primera pausa musical, querida Sofía. El día de hoy tenemos un dueto. Sí. Es un dueto de artistas. Son dos mujeres que personalmente además me gustan harto. Me traen muy buenos recuerdos. Eran muy populares en los 90. Porque yo me acuerdo de chica escuchar... ¿Siguen bien vigentes? No, siguen bien vigentes, pero empezaron su carrera ya por ahí por los 90. Así que vamos a escuchar a Ella Baila Sola y regresamos al Con Mirada de Mujer. Has llevado solo lo que yo quería, me has dejado bailando bajo la luz del día. Solo ha sido la historia que se acaba cuando sale el sol. Y así es mejor, amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos, pegote de rímel, la copa en la mano y vuelvo a tu lado. Calculando no acercarme demasiado, planeando la manera de manejar tus manos. Te comparo con el resto del ganado y decido dar un paso más. Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos, pegote de rímel, la copa en la mano. Son las 12, hasta las 5 te utilizaré. No hace falta que mañana te vuelva a ver. Solo un coche necesito para volver. Chao cariño, esta noche lo he pasado bien. Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos, pegote de rímel, la copa en la mano. Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos, pegote de rímel, la copa en la mano y vuelvo a tu lado. Estamos presentando en Radio U Central Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres.
Ya estamos de regreso, estamos aquí de vuelta en nuestro Con Mirada de Mujer, conversando de conflictos internacionales y diplomacia multilateral. Estamos con Ana Kowalczyk, quien es doctora en Ciencias Políticas, magíster en Política Internacional, directora de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Central. Y en el bloque anterior, Ana nos hizo un panorama bien completo de las situaciones más complejas, digamos, a nivel de conflicto internacional. También estuvimos ahí hablando quizás las consecuencias de esto, ¿no? Pero hay una incidencia fundamental en todo este contexto, Ana, que es el concepto, y quiero que tú nos ayudes porque eres la experta en eso, de diplomacia multilateral. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo se tensionan quizás las relaciones entre los mismos países, ¿no? Claro, bueno, por lo general se define, hay como definición de diccionario, ¿no? Que la diplomacia normalmente bilateral es cuando son dos países, ¿no? Chile, Argentina es diplomacia bilateral. Cuando ya hay como más de dos países, más como tres y más, se habla de diplomacia multilateral, ¿no? Que, por ejemplo, cuando hay una cumbre que se unen varios países y hablan sobre temas importantes para todos ellos. Entonces esa es diplomacia como multilateral. Y hoy esa es la diplomacia clave, es como lo más importante, ¿no? En realidad, hoy, si bien diplomacia bilateral siempre es importante, ¿no? Que tiene que ver con cómo se abordan temas con países, normalmente son países vecinos, ¿no? Ahí se habla que pueden haber temas específicos vinculados con fronteras, con refugiados, o migraciones, ¿no? Con otros países, pero gran parte de temas hoy a nivel internacional en realidad se debaten en foros más grandes, ¿no? Que son Naciones Unidas, que es ese foro, megaforo, que en realidad tiene como sus miembros son prácticamente todos los países del mundo. Y después ahí tienen sus representantes, hay comisiones que se votan, etcétera. Pero también hay otras formas de diplomacia multilateral, que son, por ejemplo, Alianza Pacífico, ¿no? Que son como unos acuerdos más regionales. En Asia también se han creado varios tipos de esos tipos de foros donde los países ven, por ejemplo, temas comerciales a nivel local. Entonces, claro, diplomacia multilateral es clave hoy en día. En ese sentido. Y en ese mismo contexto hay un organismo internacional que uno quisiera creer que está también presente en todas estas cosas, que es la ONU, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué pasa con el peso real de la ONU? Bueno, la ONU siempre desde su formación ha tenido esa doble cara, ¿no? Por un lado, esa idea de gobierno, el Parlamento de los pueblos, ¿no? Que es la Asamblea General de la ONU, donde cada país tiene un voto, donde se votan orientaciones, donde se votan programas, etc. Pero también hay otro órgano de la ONU, que es el Consejo de Seguridad, que es este órgano más importante que contiene las grandes potencias del mundo, ¿no? Y ese Consejo de Seguridad que define lo que son intervenciones militares, que son intervenciones en realidad como en casos, por ejemplo, humanitarios, que definen sanciones internacionales, ¿no? Entonces, el Consejo de Seguridad es, podríamos decir, como consolidación de grandes poderes en el mundo, ¿no? China, Rusia, Estados Unidos, Francia, son algunos de los miembros. Entonces, si la manera en la cual funciona el Consejo de Seguridad de la ONU es que si un país veta alguna propuesta, no se puede hacer nada. Entonces, en ese sentido, el Consejo de Seguridad de la ONU ha sido como muerto prácticamente, ¿no? Porque lo que tiene que ver con Gaza, por ejemplo, Estados Unidos ha vetado todo prácticamente que se ha hablado y se ha propuesto para intervenir ese conflicto. En caso de Ucrania, Rusia también ha vetado prácticamente cualquier solución posible. Entonces, desde ese punto de vista, el Consejo de Seguridad sí es una instancia, podemos decir, como que no funciona, ¿no? Sin embargo,
Sin embargo, yo no iría como tan lejos para decir que las Naciones Unidas no importan o no funcionan, porque importan, pero como guía de acciones, más bien como una parte discursiva, podríamos decir, como orientación moral, como de la humanidad, ¿no? Y si bien, por ejemplo, cuando habían hace algunos años en Asamblea de las Naciones Unidas vetó la idea que tenían Estados Unidos de hacer Jerusalén como la capital de Israel, y fueron como 90% de países en Naciones Unidas, de Asamblea de Naciones Unidas, vetaron esta idea. Y si bien eso no importa tanto, porque cada país puede hacer igual lo que quiere, pero da como una imagen de temperatura, podríamos decir, global. Perfecto, claro. Del apoyo como global, en ese sentido. Desde ese punto de vista, Naciones Unidas como ese foro, parlamento global que tenemos, que es impresionante si lo pensamos de esa forma, ¿no? Que es un parlamento global, ¿no? Que no tiene tanto poder en sí, porque en realidad puede solamente emitir recomendaciones. Claro, no tiene un carácter resolutivo, es lo que pasa. Exactamente, ¿no? Pero lo tenemos, ¿no? Y desde ese punto de vista es importante. Y así como dices tú que es importante, también me imagino que es importante propiciarlo y respetarlo, porque también ha habido últimamente algunos discursos que hablan por, no sé si salirse de frentón de la ONU, pero un poco van menospreciando el trabajo, y eso también puede tener un impacto. Acá hay varias, estamos en un momento que todo el mundo dice, ¿no? Como de transformación de ese sistema global, porque incluso lo que considerábamos como lo normal, como, no sé, respeto por derechos humanos, lucha contra el cambio climático, hoy se está cuestionando cada vez más. Y eso es producto de varias cosas, ¿no? Uno, que son gobiernos nacionales que vienen con un discursivo muy anti-multilateralismo, ¿no? Bueno, el gobierno de Trump es el ejemplo más claro, ¿no? Como la idea de salirse de la Organización Mundial de Salud, ¿no? Quitar financiamiento a algunas organizaciones internacionales, o cuestionar, decir que en realidad no importa, las Naciones Unidas no importa. Por otro lado, hay poderes internacionales que cuestionan como consenso liberal. Ahora, el llamado consenso liberal significa varias cosas, pero entre los cuales está algún tipo de respeto por derechos humanos, ¿no? Y, por ejemplo, China es uno de los países que siempre ha criticado la idea de derechos humanos, ¿no? Como algo muy occidental, como ese caballo de Troya, ¿no? Que en realidad se usa para justificar intervenciones, que es cierto, así se ha usado también de esa forma, ¿no? El discurso de derechos humanos. Sin embargo, tenemos algunos poderes también globales que cuestionan justamente esas ideas, y por un lado se busca establecer como algunas alternativas o simplemente cambiarlos, como sacarlos desde la prioridad como de la agenda global. Entonces, en ese sentido, es un mundo internacional muy tensionado por ese doble cambio, ¿no? De transformaciones de poderes internacionales y gobiernos nacionales como cada vez más anti-multilaterales. Ahora, eso no quiere decir que el mundo como liberal ha sido súper justo, ¿no? Porque nosotros vimos como durante todo el siglo XX Naciones Unidas a veces avalaba algunas intervenciones militares que en realidad servían más bien intereses de los países poderosos, ¿no? Por ejemplo, en los Balcanes, una intervención. Pero lo que vemos hoy es también, hay otro aspecto que yo creo que es muy importante recalcar, que tiene que ver con cambio de tipos de conflicto que tenemos, porque ya no son conflictos entre estados, no son conflictos entre diferentes tipos de fuerzas, donde incluso a veces no podemos definir con certeza quién es de un lado y del otro, ¿no? Porque, bueno, es el ejemplo de Gaza, ¿no? Que ahí están palestinos, pero hay Hamas, ¿no? Hay como diferentes fuerzas como internacionales que se meten, Irán, Hezbollah, desde
los países vecinos, pero también en el Sahel de Sahara, ¿no? Donde tenemos por un lado unos gobiernos que son gobiernos autoritarios, ¿no? Como ya había mencionado, tuvimos como 8 golpes de Estado durante los últimos 5 años, ¿no? En Mali, en Níger, por ejemplo, y en algunos países en la región. Por otro lado, tenemos esos gobiernos que tratan de armarse porque hay, en Mali, por ejemplo, hay 40 grupos armados que tratan de disputar el poder. Entonces, los gobiernos que tienen poder se tratan de armar más. Hay menos dinero para infraestructura, para apoyar a las personas con necesidades que tienen que ver con su productividad económica, incluso de producción agraria. Tenemos varios grupos armados que se meten ahí, entonces ahí se desdibujan esas fronteras entre quién es parte en realidad. Claro, ya no es un país contra otro país, sino que hay muchas más cosas involucradas en el fondo. Claro. Sofi, tú tenías una pregunta que habíamos como socializado en el corte para que lo hagamos ahora. Sí, lo que pasa es que yo quería preguntarte, Ana, por quizás es mi deformación profesional la que me hace llevarte a hacer esta pregunta, pero básicamente quería preguntarte por el impacto que tienen los discursos en estos conflictos internacionales, porque claro, muchas veces vemos, no sé, hace muy poco, no tampoco, pero hace un tiempo atrás, claro, Estados Unidos interviene y va físicamente, digámosle, como para hacer una forma de graficar, físicamente, y interviene el conflicto. Entonces ahí hay una cosa como concreta, pero claro. Entonces es fácil sacar, o no sé si es fácil, pero es más deducible cuál es el impacto que tiene. Pero yo quiero preguntarte por el impacto que tienen los discursos en los conflictos internacionales. Cuando salen líderes de países hablando de algunas temáticas, cuando menosprecian o cuando apoyan, en el fondo, en la diplomacia multilateral, ¿hay un impacto importante en torno a lo que digan las personas o es solo el conflicto y el impacto de las intervenciones físicas? Bueno, tanto a nivel internacional como nacional, el discurso, si no van asociados con hechos, valen poco, ¿no? A lo largo. Ahora, si no importan, mejor decir cosas bonitas que no decirlas, ¿no? Pero en el fondo, si muchas veces se dicen cosas bonitas y después queda ahí, ya nadie cree en discursos bonitos, ¿no? En el fondo. Entonces, sí, es muy, muy importante que el secretario general de Naciones Unidas diga que estamos marchando hacia abismo porque hay una destrucción medioambiental y destrucción del planeta, ¿no? Es muy importante que exista este discurso. Como discursos a veces permiten trazar los caminos, pero los discursos, bueno, por lo menos en lo que tiene que ver con lo internacional, hay que ver en qué ámbito se hacen esos discursos y para quién, ¿no? Porque a veces se hacen discursos solamente para procesos políticos nacionales, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, pero es obvio, ¿no? Cada jefe de Estado, jefa de Estado, en algún momento lo hace. Nos vimos, por ejemplo, eso en caso de Rusia y Ucrania, con Macron, ¿no? Presidente de Francia, hablando de esos discursos que sí, que Francia acá va a hablar con Putin, ¿no? Y llegó, y en realidad Putin ni siquiera lo miró, ¿no? Cosas así. Hay líderes que tratan de proyectarse en hacia su electorado, claro, como líderes fuertes, ¿no? Entonces hacen esos discursos, pero en realidad después no se pueden concretar. Eso. Entonces hay que ver, porque por lo general tiene que haber alguna acción. En caso de Chile, por ejemplo, la particularidad que tiene Chile es que tiene una historia muy larga de compromiso con normas internacionales, ¿no? Entonces, los discursos, si Boric o Piñera, ¿no? cualquier otro gobernador, cuando hablan de derechos humanos, de discurso como de colaboración internacional, eso ha ido mano en mano con la manera bastante colaborativa de Chile, como en foros internacionales, ¿no? de votación de Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Chile es activo, participa, etcétera. Entonces, en ese sentido, pero hay que ver en qué contexto se hace discurso y quién lo hace y para qué. Claro, el para qué también creo que es relevante, sobre todo lo que dices tú, claro, cuando hay
momentos de elecciones, porque, claro, pienso yo, salir a avalar algún conflicto internacional no creo que sea muy popular. Entonces, en ese contexto, claro, entiendo lo que dices, el para qué al final. Claro, o sea, pero hay diferentes, bueno, no sé si hablamos de elecciones ahora en Chile, ¿no? En otras partes del mundo, pero por lo general, cuando hay elecciones, la parte internacional a veces se usa justamente para conseguirse algún tipo de apoyo, ¿no? Es bastante común. Pero sí, yo creo que es muy importante disociar esa parte de discurso de acciones, porque, bueno, lo que vimos con Trump, por ejemplo, ¿no? Que hace muchos discursos, pero vemos en el fondo pero ¿qué va a pasar en realidad? Claro, ¿no? Claro. Entonces ahí siempre hay que mirar eso. Si bien los discursos sí, lo que podemos ver ahora a nivel mundial es que los discursos se volvieron más cara dura, ¿no? Como que de repente, como que... No tienen filtro. No tienen filtro, sí. Como más, como hace 50 años simplemente no se decía ciertas cosas, ¿no? Y ahora vemos que incluso parece como para hacer punto, por ejemplo, Argentina, ¿no? Últimamente también el gobierno de Milei vetó alguna resolución que tenía que ver con Palestina, ¿no? Pero no es que Argentina pueda hacer mucho en relación a ese conflicto, pero también es parte de la plataforma de Milei de ir vamos contra todos ellos, ¿no? Es un poco vamos contra el mundo, contra el consenso liberal, incluso a veces se usa ese tipo de discurso. Sin embargo, algunas acciones son muy reales, ¿no? Como por ejemplo el recorte de financiamiento, que ha sido muy importante en caso de Naciones Unidas hacia algunas organizaciones internacionales, agencias internacionales que prestan apoyo, ¿no? Organización Mundial de Salud, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí el impacto es real en ese sentido. Bueno, estamos conversando con Ana Kowalczyk, que es directora de la carrera de Ciencia Política aquí en la Universidad Central, para abordar estos diversos conflictos internacionales y cómo la diplomacia también se ha visto remecida debido a estas situaciones. Vamos a hacer un nuevo corte musical, querida Sofía. Vamos a seguir escuchando este dueto argentino, que ahora me acordé de la nacionalidad. Vamos a seguir escuchando a Ella Baila Sola y continuamos en el Con Mirada de Mujer. Siempre tiene dos finales, el tuyo y el mío. No recuerdo cuántos daños cerebrales causamos los dos, pero es cierto, ninguno está contento. Yo no soy el tuyo y tú no eres mi centro, ya no. Esto se acabó. Nada es tuyo, nada es mío. ¿Cómo repartimos los amigos? ¿Cómo repartimos los recuerdos de este amor? Si nada es tuyo, nada es mío. ¿Cómo repartimos los amigos? ¿Cómo repartimos los recuerdos de este amor? Ahora está claro, cada uno por su lado, pero ¿de qué lado estoy? Si no pierdo y sé que no he ganado, si no sé dónde voy. He perdido el toque objetivo, todo lo que tuve ya no sé si era mío, ya no. Esto se acabó. Nada es tuyo, nada es mío. ¿Cómo repartimos los amigos? ¿Cómo repartimos los recuerdos de este amor? Si
Estamos presentando en Radio U Central, Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Bien, ya estamos en el último bloque de nuestro Con Mirada de Mujer. Queremos nuevamente saludar a todos nuestros auditores y auditoras de la Radio Universidad Central y también de Radio Peregrina, que transmite nuestro Con Mirada de Mujer. Estamos hablando con la directora de la carrera de Ciencia Política, Ana Kowalczyk, sobre conflictos internacionales y diplomacia multilateral, que es un interesante tema porque siempre estos temas son un tanto áridos, como que no se entienden fácilmente. Entonces, Anita nos ha explicado muy bien y tenemos una gran pregunta de Sofía. Sí, que estábamos conversando fuera del micrófono. Claro, yo le decía a la Ana que quizás una pregunta un poco larga como para cerrar, pero en el fondo creo que es una reflexión interesante que deberíamos tener, porque harto hablamos hoy día sobre los derechos humanos y cómo las violaciones a los derechos humanos parecen ser muy evidentes, sobre todo cuando se marcan en conflictos bélicos, que como que se hace muy evidente que las violaciones de los derechos humanos están ocurriendo y hay mucha gente que en el fondo está sancionando aquello. Pero yo quería preguntarte más que una pregunta, es una especie de reflexión a la que te invito, como básicamente porque yo pienso que en la actualidad existen otros espacios donde también hay violación a los derechos humanos, pero como no se enmarcan en el espacio del conflicto bélico, quizás no los vemos tan evidentes. Y yo te decía fuera de micrófono que yo creo que uno de los ejemplos más claros es lo que está pasando, por ejemplo, con el caso Bukele, con las cárceles de última generación, por decirlo de una manera, que efectivamente ahí están afectando los derechos humanos. Entonces, ¿coincides o no conmigo de que quizás hay otros lugares donde también hay afectación a los derechos humanos que quizás no están enmarcados en el conflicto bélico y que se invisibilizan tal vez un poco? Claro, los conflictos bélicos son mediáticos, ¿no? Por eso se ve más en la televisión. Sin embargo, hay muchos estudios, se observa, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Sacan esos informes todo el rato donde muestran índices de violación de derechos humanos en cada país, libertades, etcétera. Entonces ahí vemos que hay una situación compleja en varios lugares, ¿no? Que China también, por ejemplo, ¿no? Sí. Es otro de los ejemplos. Entonces hay mucho de eso, pero claro, ahí hay también otro tema que se cruza, que es el tema de soberanía nacional, ¿no? Porque, bueno, lo vimos en Chile cuando hubo estallido social, que se habló harto sobre violación de derechos humanos, ¿no? Porque por parte de carabineros, por ejemplo, ¿no? Pero en general, como derecho internacional, igual el Estado sigue teniendo como protagonismo como soberanía, ¿no? Que son instituciones nacionales que en cierto modo deben como analizar y pronunciarse sobre el tema de violaciones como de derechos humanos dentro del país, ¿no? Las organizaciones internacionales que observan pueden hacer unos índices, no pueden decir acá se viola o no, pero en el fondo igual en el sistema internacional que está basado en los estados son son las cortes nacionales, son las instituciones como nacionales de derechos humanos quienes más bien abordan legalmente esos temas. Sí, es que, claro, yo también pensaba en el caso de Chile, ahora que tú lo mencionas, claro, como que hablamos mucho, siento yo, de violaciones de derechos humanos cuando se dan los contextos bélicos, pero quizás a veces nos alejamos de algunas violaciones de derechos humanos que puedan ocurrir más en situaciones que quizás están más normalizadas, tal vez. No lo sé, estoy solo reflexionando en torno a la materia. Y quizás, Ana, como para terminar, sería interesante preguntarte cuáles son las proyecciones que tú puedas hacer ante este complejo escenario mundial en el que nos encontramos en la actualidad. Multiglobal, hiperconectado, no sé. Sí, bueno, las proyecciones. Yo creo que acá, desde un punto de vista de Chile, hay mucho que aprender, porque mucho tiene que ver con memoria y la verdad en el ámbito internacional, porque habrá en el futuro más y más, porque se relativiza cada vez más muchas cosas. Entonces, y nosotros sabemos desde la historia de Chile que como la memoria y la verdad no es que no importan, ¿no? Como que y hoy tenemos como más, dado también esa interconexión, múltiples tipos de desinformación y todo lo que ya se ha hablado, que es una de las plataformas, como podríamos decir, de batalla de lo que es lo internacional, que está en ese plano, ¿no? En el plano de, podríamos decir, discursivo, lo que dijiste tú, ¿no? Porque sí, pero también de memoria,
porque es cada vez más a corto plazo, ¿no? Hoy es Palestina, mañana Ucrania, después va a ser Malí, después va a ser Nicaragua, ¿no? Así. Entonces vamos saltando, China también, entonces vamos saltando. Entonces, ese es uno de los elementos y el otro es cómo van a evolucionar procesos políticos a niveles nacionales en diferentes países, ¿no? Porque ahí también dependiendo de cómo pues, operan y cómo funcionan, podemos ver también transformaciones a nivel internacional que en realidad reflejan lo que pasa en los países, ¿no? Porque a veces pensamos sobre lo internacional como algo supranacional, pero en realidad es internacional en el sentido de que lo que pasa nacionalmente impacta en cómo opera lo internacional y en ese punto de vista quién va a ganar por ejemplo elecciones, ¿no? Cómo va a ir el sistema político chileno va a impactar también el sistema internacional en ese sentido y de igual forma como lo que pasa en Brasil o Argentina también impacta lo internacional. Yo creo que se va a ir complejizando. Sí, de todas maneras. Esto se va a ir complejizando. Yo creo que ese es el tema. No sé. Hay que ver qué pasa. Además que todo esto es tan dinámico, ¿no es cierto? Cuando te invitábamos la otra vez estábamos con un contexto y esto es tan rápido que va evolucionando. ¿Qué quiero decir con eso, Ana, querida? Que lo más probable es que te volvamos a ver Muchas gracias. En otra oportunidad. Sí, querida Ana, te queremos dar las gracias por haber estado con nosotras en esta tarde. Gracias por explicarnos de buena forma, muy didáctica, estas cosas que son muy complejas a veces de entender, y también nos alegramos por tenerte aquí, ¿verdad?, en la universidad, por tener este referente también para más jóvenes, muchachas que se interesen por esto de la ciencia política, ¿verdad? No te hemos preguntado eso porque era otro el tema, pero me imagino que también la idea es poder ir empoderando también a más jóvenes, en este caso, de terrenos que a veces son tan áridos también para las mujeres. ¿Es una percepción que tengo o estoy muy equivocada? ¿Qué es árido? En el sentido de que quizás esta carrera es un poquito más masculinizada que no, de hecho son más mujeres. Ahora el primer año entraron como 28 mujeres y 4 hombres. Entonces retiren todo lo dicho. Sí, no solamente es eso, que es bien positivo, pero es también muy internacional. Tenemos ahora estudiantes venezolanos, colombianos, bolivianos. Sí. Tenemos muchos estudiantes de intercambio que también ahora tenemos de Brasil, de Perú, de Holanda también. Entonces es bien ha ido internacional. Cambiando entonces la tendencia. Eso es bueno. Yo creo que es muy positivo. Sí. Qué bueno, ya. Que te vaya muy bien, querida Anita, en muchas todo gracias. Lo que emprendas. Ana Kowalczyk, quien es directora de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Central, doctora en Ciencia Política, magíster en Política Internacional y una vasta trayectoria en diversas universidades. Querida Sofía, nos tenemos que despedir. Nos despedimos por esta semana del Con Mirada Mujer, que hablamos de conflictos internacionales y la democracia, la diplomacia multilateral. Muy interesante, muchas gracias Ana, muchas gracias a quienes nos escucharon, saludos a la Radio Peregrina también, saludos al equipo y a quienes nos sintonizaron el día de hoy y nos encontramos el próximo lunes. Así es, que estén muy bien, linda semana, nos vemos. Chao, chao. Gracias, chao. Me alegra tanto oír tu voz aunque dormido. Por fin viajabas como en tus sueños, buscando un sitio para volver. Y sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido. Van a cambiar las caras, los sueños, los días, y yo lentamente te pierdo. Como un regalo que al ensuciarse tiró quien limpiaba. Como un vaso después de beber el trago más dulce. Con un adiós, con un te quiero y con mis labios en tus dedos para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo. Te vas y te pierdas.
escuchar tus promesas mientras te alejas. Saber que piensas volver algún día cuando los sapos bailen flamenco. Y yo te espero, ya ves, aunque no entiendo bien que los sapos puedan dejar de saltar y bailar lejos de su charco. Porque mis ojos brillan con tu cara y ahora que no te veo se apagan. Porque prefiero que estés a mi lado aunque no tengas nada. Te vas y te pierdo, como un regalo que al ensuciarse tiró quien limpiaba, como un vaso después de beber el trago más dulce, con un adiós, con un te quiero y con mis labios en tus dedos para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo. Te vas y te pierdo, te pierdo, te pierdo, Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl ha presentado Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Agradecemos su compañía y les esperamos la próxima semana con nuevos temas de interés con Mirada de Mujer.